a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles, esperando que usted se encuentre bien. Bienvenidos a este programa Maravillosa Gracia en su segunda emisión. Transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la mañana como un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Recordándole que es un programa que se transmite totalmente en vivo, y la razón por la cual lo hacemos en vivo es para que usted pueda llamarnos en esta hora de la mañana, en que sin duda cuando se presenta alguna situación no hay alguien a quien llamar por la hora. Así es que aquí estamos para servirle. Si usted se ha pasado en vela esta noche, quizás con algún enfermo, algún problema, alguna carga, algún pesar que no le ha dejado dormir, conciliar el sueño, quizás está pasando por un momento de luto, de partida, de dolor, de tristeza, de vacío por algún ser querido que ha partido, pues que Dios le ayude, y queremos animarle para que desde esta hora usted se comunique, que haga suyo el programa. Por eso lo hacemos en vivo, para que usted pueda llamar. Bien, podríamos enviar una grabación y seguir nosotros también descansando allá, pero sabemos que hay oportunidad, hay una puerta abierta de presentar y predicar el evangelio, el mensaje y todo el consejo de la palabra de Dios. Así es que le invitamos para que se comunique. Aquí estamos nosotros haciendo nuestra parte, y damos gracias a Dios por nuestra iglesia, por las iglesias, pastores, misioneros y familias, personas que contribuyen para que este ministerio siga adelante. Agradecemos a Dios por cada uno de los hermanos, los pastores, las iglesias. Que Dios les bendiga y Dios les recompense, creyendo y confiando en Dios y en nosotros como ministerio para poder proclamar, predicar la palabra de Dios. Así es que ánimo, comuníquese si ya conoce los números en esta hora. Si tiene alguna petición de oración, aquí nuestros hermanos van a atenderle con toda confianza. Oraremos al final de una manera general, terminando el programa específicamente por cada petición. Y hoy tenemos servicio en nuestra iglesia. Hoy mismo entregamos su petición a alguien. Lo dividimos en dos grupos, los que son de hombres a los varones, de mujeres a nuestras hermanas, para que ahí le den seguimiento. Así es que le invitamos para que nos llame si necesita alguna información con toda confianza. Saludamos a Ramiro Palomo allá desde los controles en cabina, como siempre, cada miércoles al pendiente de nuestra entrada y nuestra salida, y que Dios le bendiga. Y también pues él ha estado toda esta noche elaborando. Esperamos en Dios que ya al terminar esta jornada también del Señor le dé el descanso que necesita. Y aquí estamos, nuestro hermano Jesús Urbina en los controles en esta mañana, y el equipo de hoy miércoles, nuestro hermano Javier Morales, nuestro hermano Aurelio Gutiérrez, nuestro hermano Juan Lozano como cada día de programa, y nos acompaña también nuestro hermano Juan Carrión en esta mañana. Nuestra hermana Jane también preparando aquí algo para nosotros. Un servidor, pastor Raúl Reyes. Todos listos para llevar a cabo este programa con gozo, con ánimo, con entusiasmo, esperando en Dios que todo esto sea de bendición. Saludamos a todos los hermanos de nuestra iglesia, al equipo de oración, a los que acaban de terminar, a los que van comenzando. Gracias. Hay un rol de oración en nuestra iglesia. Procuramos que sea las 24 horas. Hay gente orando cada hora, pidiendo a Dios que Dios bendiga los ministerios, las actividades y ministerios como este también. Así es que un saludo a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, los hermanos allá en Ebenezer, en García, y en cualquier parte de la República y aquí en el área conurbada. Nuestros amigos y hermanos también en Cristo, Dios los bendiga. Vamos a
citar este pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, la fe de los cuales seguid, considerad cuál haya sido el fin de su conversación. Queremos dedicar este programa hoy a Dios, pero también a aquellos siervos de Dios, a aquellos pastores. Estoy aclarando pastores porque yo solamente bíblicamente encuentro en la Biblia el ministerio para pastores. No, hoy en día hay una modalidad de pastoras y pastoras. La Biblia no enseña eso, es algo antibíblico. Así es que queremos dar gracias a Dios por aquellos varones, siervos de Dios, pastores que están allí al frente de alguna obra, en alguna iglesia, en alguna ciudad, pueblo, ejido, donde quiera que se encuentren. Que Dios los bendiga. Queremos animarles a que sigan adelante. Pronto aparecerá el príncipe de los pastores, como dice el apóstol Pedro, y pues queremos animarle nada más a que siga adelante. A veces quizás las cosas no van como uno quisiera, pero ya vendrán tiempos mejores, confiando. Y lo que Dios quiere en nosotros es fidelidad en medio de toda la incredulidad, en medio de la rebeldía, en medio de la inconstancia, en medio de la renuencia, la falta de fe, el de la deserción. Hay que ser fieles. Entonces, que Dios los bendiga. Les animamos y esperemos en Dios que todo esto sea de bendición para todos. No solamente es un mensaje para pastores, pero queremos dar gracias a Dios por la vida de ellos. Vamos a pedir a nuestro hermano Aurelio que ore y así seguimos adelante. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque nos traes con bien, nos guardas y nos cuidas, Señor. Gracias, Señor. Queremos pedir tu ayuda, Señor, y tu dirección, Señor, en este programa de radio, Señor. Bendice, Señor, bendice este programa, Señor. Usa de una manera especial a nuestro pastor para que tu palabra sea predicada con denuedo, Señor, y sea de bendición y de edificación para todos los radioyentes que la escuchan. Gracias, Señor. Danos una señal fuerte y poderosa, Señor. Señor, te pedimos que los cantos, Señor, y los himnos y la reflexión, Señor, sean de bendición, de preparación para que los corazones estén listos, Señor, para recibir tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 4,7, 11 grados la temperatura en esta mañana. Así es que le invitamos para que se comunique a nuestros teléfonos, a llamar. Recuerde que estamos grabando el programa. Tenemos el libro El Rastro de la Sangre, que habla de la historia, el rastro de sangre. Por eso se llama el rastro de la sangre, porque la iglesia dejó un rastro de sangre durante los siglos de persecución. Comenzó con el primer mártir, que fue Juan el Bautista. Después nuestro Señor Jesucristo, él no fue un mártir, él murió, él se ofreció en sacrificio vivo, derramando su sangre por nuestros pecados. Luego allí Esteban y cada uno de los apóstoles que murieron por causa del evangelio. Viene la muerte de cada uno de ellos, donde ministraron también los diferentes, principalmente la doctrina, cómo saber qué es una iglesia bíblica y neutestamentaria. Si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, pues lea la palabra de Dios. Ahí le da una guía de cómo las notas o características de una iglesia bíblica neutestamentaria. También viene la historia por siglos. Trae un mapa atrás que le habla siglo tras siglo. Los diferentes grupos religiosos que surgieron, la historia de cuando Constantino unió la iglesia, casó la iglesia con el Estado, siendo él el primer papa, y de ahí comenzó lo que sería el sistema falso y antibíblico del sistema religioso católico romano. Luego se dividen la ortodoxa y la griega, la romana, allí por el siglo, ahí en los años 800. Le va a ayudar bastante que usted pueda saber, pero sobre todo le informa también, le enseña cómo comenzó el bautismo de infantes. En sus principios no lo hacían. La adoración a María, la mariolatría también. Cuándo se comenzó a prohibir la lectura de la Biblia, en qué concilio Vaticano y en qué año. Y de ahí viene una etapa, una era que se llama el oscurantismo. Desde el siglo III, año 300-325, cuando Constantino unió la iglesia con el Estado, se levantó una persecución más feroz contra los cristianos. La ciencia se detuvo porque el catolicismo siempre quiso mantener a los pueblos en ignorancia, prohibiéndole la lectura de la Biblia. Y después no había escuelas, no había universidades, no había un progreso intelectual, y por mucho tiempo se quedó allí. Ni los mismos sacerdotes podían leer la palabra. Así es que
por eso Martín Lutero y la historia de él, pero allí viene todo ese tiempo. Luego después ya se inventa la imprenta, ya la Biblia es el primer libro que fue impreso en ella, y ahí ya surgen las diferentes reformas, y pues esperando que todo esto sea de información y edificación. El libro El rastro de la sangre no lo va a encontrar en ninguna librería bíblica, porque siempre lo bueno no es popular y lo bueno no se tiene en los mejores lugares o librerías bíblicas, porque lamentablemente la gente busca lo que es comercio, lo que es actual, lo que es normal o lo que es la modalidad. Así es que ahí está este libro, El rastro de la sangre, le va a ayudar bastante para que usted sea edificado, conozca la historia y usted pueda saber bien nuestra herencia, cómo nos llegó el evangelio a nuestro país, y esperando que todo esto sea de bendición. Tenemos la Biblia Valera 1602 purificada, lo que es el canto de entrada maravillosa gracia, una edición especial, y todo esto de material, la ciencia de la evolución, la de la Tierra. No creemos en el Big Bang ni en la teoría de Darwin y sus decepciones. Así es que ahí viene cuánto, pues la historia, la información. No, el mundo no tiene miles y millones, y así ya no cabemos. Imagina si tuviéramos miles y millones. El año no tiene, el mundo no tiene tantos años y siglos como hoy en día se dice de que se tiene. Así es que eso le va a ayudar a sus hijos, y también la ciencia de la evolución, las contradicciones de Darwin, y hay bastante material. Videoconferencias de los testigos, los mormones, sectas falsas, la Gran Ramera, el catolicismo romano también. Y lo que es toda esta información, esperando que todo esto sea de edificación, todo basado con la palabra de Dios. Así es que ahí está todo esto a su disposición. Comuníquese, aquí los hermanos le van a dar la información, 83 16 4809, 83 16 4809, y al 80 32 6671, 80 32 6671 y 83 16 4809. La alada es 0181, si su llamada es de larga distancia, 0181 83 16 4809, y al 80 32 6671. Anteponga la alada 0181, nuestro celular para mensajes de texto 81 81 80 1101, 81 81 80 1101. Si no tiene suficiente saldo, pues nada más mande un mensaje con su nombre, petición, comentario, acción de gracias, y aquí nuestros hermanos van a tomar nota de cada mensaje que usted envíe. Ánimo, comuníquese, estamos para servirle. 4:12. Vamos a escuchar ese primer canto, es el grupo Ríos de Misericordia, es el Salmo 23, la labor del buen pastor que es nuestro Señor. Escuchamos este canto y regresamos. Ahora Jesús
prepares mesa para mí. Con aceite unges mi cabeza y con tu presencia impartes el valor para poder seguir la misericordia y la verdad. Me seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará. Por su gracia un vencedor seré. Sí lo seré, pues Él es mi pastor. Pues Él es mi pastor. Muy bien, ahí quedó este canto, es el Salmo 23 que nos habla de la labor de nuestro Señor y pues qué bendición. Dice aquí en la última parte, por su gracia un vencedor yo seré. Cuando el Señor controla nuestra vida, vamos a ser victoriosos y no víctimas de las circunstancias ni del pecado. Así es que hay que enfocarnos a Él, hay que apegarnos a su labor, a su misión. En 1 Corintios 16, 15, 57 y 58, Pablo cita, guiado por el Espíritu Santo, mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que vivamos una vida victoriosa, que usted pueda tener en cierta manera el control. Claro, Él debe tener el control de su vida, pero no deje que la circunstancia, la tristeza, la depresión, el desánimo controle. Hay mucho. Un cristiano tiene tanto que hacer que ni tiempo debería tener para desanimarse, ni el lujo se daría de dar para desanimarse. Póngase a servir a otros, dice una persona cristiana, un médico, que la mejor manera de salir de una depresión es salirse de su casa, cerrar su puerta e irse a buscar a alguien a quien servir, algún necesitado, algún enfermo, alguna viuda, ayudar en un lugar donde se necesite allí labor. Así es que piense en otros. El demasiado pensamiento y preocupación por nosotros nos lleva a afligirnos, a quitar nuestra mirada del Señor. Dice el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 1 Corintios 15, 57 y 58. Gracias a las personas que siguen comunicándose. Son las 4:18, 11 grados la temperatura en esta hora de la mañana. Nuestros teléfonos a llamar: celular, puede mandar un mensaje de texto o también llamar al 8181 801101. Este es el celular del programa, 8181 801101. Únicamente lo usamos para aquí, para el programa. Usted puede mandar mensajes de texto. Vamos a tomar nota de cada mensaje que nos llegue, aun y cuando nosotros no le respondamos, tomamos nota, oramos. Muy importante que usted se identifique quién está mandando la petición y por quién hay que orar. Así es que llámenos o envíe un mensaje al 8181 801101. 8181 801101. Una manera módica, una manera muy fácil de que usted pueda llamar, exponer su petición. Ahí, si usted está cumpliendo años, alguna fecha importante que celebrar hoy en este miércoles 11, le invitamos para que usted nos llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Nuestros teléfonos, si su llamada es local, 8032-6671, 8032-6671 y también el 8316-4809, 8316-4809. Anteponga la alada 0181. Si su llamada es larga distancia, díganos dónde nos escucha, cómo está llegando la señal, si es un trailero, un transportista, por dónde va, si podemos orar, si es un vigilante, si es una persona que está laborando, si está en su casa, pues despiértese, levántese, tome el teléfono, llame. Aquí estamos para servirle. Un saludo a aquellos que ya están laborando en sus propias casas o negocios, a los panaderos. Enviamos un saludo a un hermano que es panadero. Que Dios le bendiga.
los taqueros, tortilleros, las personas que ya laboran desde temprano, aquellos que son choferes, conductores de un autotransporte, que vaya llevando personal o a sacar personal, pues que Dios también bendiga a todos ustedes. 4:20, vamos a pedir a nuestro hermano Lozano que nos comparta la meditación de este día. Adelante, hermano. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El título es Potencial malgastado. Dice así: rodeado de enemigos, Sansón se sometió a ser atado con cuerdas y entregado a los filisteos. Pero de repente el Espíritu de Dios vino sobre él y las cuerdas que lo ataban se rompieron como hilo quemado. Sus enemigos no habían tomado en cuenta el poder de Dios en Samsón. Recogiendo del suelo la quijada de un asno, mató a 1000 filisteos. ¡Qué fuerza la de Sansón! Nadie lo podía detener sino él mismo. Los padres de Sansón lo aconsejaban, pero él repetidamente despreciaba los buenos consejos. Le encantaba llegarse a las mujeres paganas y al fin se descuidó del voto nazareo. El espíritu lo abandonó y sin su protección Sansón cayó en manos de los filisteos. Lo ataron y le sacaron los ojos. Sansón llegó a ser esclavo de ellos y al fin murió en medio de ellos. ¡Qué trágico! Y esto porque Sansón les hizo caso a sus propios deseos y no al buen consejo de sus padres. ¡Qué fin más triste para un hombre que tenía la capacidad de hacer tanto para Dios! Falló sencillamente porque su preocupación principal fue agradarse a sí mismo. Podemos aprender de la historia de Samsón. Es posible que malgastemos nuestro potencial porque rehusamos hacer lo que sabemos ser correcto. Muchas veces somos atrapados por el orgullo, el egoísmo y la obstinación. Logramos tan poquito para el Señor porque no queremos entregarnos completamente a Él. Las buenas nuevas son que aún podemos cambiar. Vivimos en el presente. Cuando aún es posible influir en nuestras circunstancias, por la gracia de Dios podemos vivir una vida victoriosa, una vida que logra mucho para el Maestro. El potencial malgastado es el mayor malgasto de todos. Muy bien, pues ahí quedó esta reflexión de este día, de este libro Juntos de Reposo, número 3. Tenemos estos libros de devocionales, el volumen 1, 2 y ya entre hoy y mañana nos llega el número 3. Si usted está interesado, esto es un libro que no sustituye la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital para nuestro espíritu, nuestra alma, pero es un libro que le va a ayudar. Inclusive trae un programa de lectura anual y pues es una reflexión, 366 meditaciones para cuando el año traiga otro día más. Ahí están a su disposición, volumen 1, 2 y 3. Es un libro que le va a ser de mucha utilidad, esperando que todo esto sea de bendición a su vida. Aquí los hermanos pueden darle información. Juntos de Reposo, volumen 1, 2 o 3 libros de devocionales también. 4:23, vamos a ir a este canto. Es la familia Calvario. Se llama El Buen Pastor y hablando también de nuestro Señor y sobre todo pues queremos recordar en este día, estamos dedicando el programa a aquellos pastores que son fieles, que están predicando todavía todo el consejo de Dios, apegados a la palabra de Dios. Siga adelante, no se deje, échele ganas, pídale a Dios que Dios le ayude y pues que usted pueda acabar bien y escuchar las palabras en aquel día, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel. Escuchamos este canto y regresamos para orar y entrar al mensaje. No le
y también tu alma te cuidará de todo peligro. Donde quiera que andes, Él irá contigo. Si acaso tú estás cansado de caminar siempre en pecado, el buen pastor te está llamando. El buen pastor te está esperando. No le desprecies, dale a Él tu vida, tu corazón y también tu alma te cuidará de todo peligro. Donde quiera que andes, Él irá contigo. No le desprecies, dale a Él. Muy bien, ahí está el buen pastor, que es nuestro Señor, que es el buen pastor de Juan capítulo 10 y del Salmo 23 también, y en Juan 10 dice que Él da su vida da por las ovejas. 4:27 en esta mañana de miércoles, le seguimos invitando, no se duerma, despiértese, vamos a entrar ya a lo que es el mensaje, llame, porque de repente hay gente que dice, al ratito llamo, ya cuando acuerde ya está otro programa, así es que le invitamos para que nos llame, si usted tiene algún interés, alguna pregunta tocante al nuestro, el material aquí expuesto y sobre todo si desea que oremos por usted, tiene alguna carga, algún problema, alguna necesidad, vamos a entregarlo hoy mismo a nuestra iglesia para que le den seguimiento por el espacio de una semana. Tenemos 3 programas por semana, lunes, miércoles y viernes. Las peticiones de lunes y miércoles las entregamos el miércoles, ya en viernes las entregamos el domingo, pero cada programa al final, ya terminando, leemos un pasaje de la palabra de Dios y luego ya nos dedicamos a orar por nombre y petición de las personas que nos han llamado. Sabemos que hay gente que a veces pues quizás no hay ni para una llamada, pero pues Dios bendiga a aquellos que Dios ve sus lágrimas, sus cargas, su necesidad. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro hermano Morales que ore y así seguimos adelante. Señor y Padre nuestro, en esta oración pedimos, Padre, su bendición, Señor, para este siguiente tiempo, Padre, el mensaje de su palabra, Señor, que sea, Padre, con nuestro pastor y le use, Padre, en esta mañana al predicar su palabra y sea, Señor, la palabra suya la que toque los corazones de los radioescuchas en donde estén. Y así, Padre, en esta oración, Señor, pedimos su bendición para ello. Todo esto, Padre, rogándole al nombre bendito de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Muy bien, recuerden nuestros números 8181-801101 celular, 8181-801101 para que usted envíe un mensaje con su nombre, petición, comentario, acción de gracias, 8181-801101, los teléfonos fijos locales 8032-6671, 8032-6671 y también al 8316-4809, 8316-4809, anteponiendo la alada 0181 si su llamada es de larga distancia. Si usted tiene Biblia, quiero invitarle a ir allá al libro de Jueces. Vamos a meditar en esta mañana. En Jueces capítulo 2 dice la palabra de Dios, Jueces 2 del versículo 18 al versículo 23. Y cuando el Señor le suscitaba jueces, el Señor era con el juez y librábalos de manos de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas el muriendo el juez, ellos
se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguno de estas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellos probara yo a Israel si guardarían ellos el camino del Señor andando por él, como sus padres lo guardaron o no. Versículo 23, Por esto dejó el Señor a aquella gente y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. En esta mañana yo quiero hablarle con la ayuda de Dios de este mensaje que se llama la obediencia. La obediencia. Y citando primero de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 22, cuando la Biblia dice, y Samuel dijo al pueblo, tiene el Señor tanto contentamiento, con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Señor. Pregunta, y después dice, ciertamente el obedecer es mejor. Ciertamente el obedecer es mejor. Si pudiéramos poner otro título a este mensaje, le pondríamos, el obedecer es mejor. El obedecer es mejor. Pero vamos a hablar de la obediencia. En este mes nosotros en nuestra iglesia estamos llevando el lema, el tema anual es Siervos de Dios. Y hemos estado en este mes de febrero estudiando y esforzándonos para ser siervos obedientes. Vimos en enero siervos buenos y fieles de Mateo 25, 21. Y en esta ocasión estamos hablando de Efesios 6, 5, de ser siervos, tanto a Dios como en los trabajos, ser buenos siervos obedientes. El problema, en primer lugar, el pecado más frecuente. El primer pecado que se cometió en el huerto del Edén, un lugar que era una delicia, un lugar en el cual el hombre tenía comunión con Dios, fue el pecado de desobediencia. El pecado de desobediencia. En Génesis capítulo 2, versículo 17, desde el 15, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios, en su sabiduría, Él puso este árbol para probar la obediencia del hombre, para que el mismo hombre le sirviera un recordatorio de que debería obedecer. Y el primer pecado que el hombre cometió fue la desobediencia. El hombre no mató a nadie, no robó, no adulteró, no fornicó. El primer pecado que él cometió fue la rebeldía contra Dios. Y es la manera en que Satanás le tentó a desobedecer a Dios. En el capítulo 3, versículo 10, dice la palabra en este pasaje, Dios va y le pregunta, ¿dónde estás tú? En el versículo 1, no que Dios no supiera, Dios sabía dónde estaba y lo que había hecho. Versículo 10, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y escondíme. Y dijo el Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y aquí podemos ver que lamentablemente, por la desobediencia de uno, como dice Romanos 5, 19, el pecado entró al mundo. Y es algo que este es el primer pecado, pero lamentablemente es un pecado muy arraigado. Es un pecado que todavía hasta el día de hoy se sigue manifestando en toda persona. Muchas veces cuando exponemos el plan de salvación y hablamos de la muerte segunda o las consecuencias del pecado, es interesante que la persona sepa que la primera cosa que tiene que reconocer primero es que es un pecador y luego segundo, las consecuencias de su pecado. Nadie envía a su hijo a una escuela para pecar.
aprender a pecar. El niño nace en inocencia y yo creo que si un niño muere en inocencia va a la presencia de Dios, pero llega un tiempo en que ya ese niño crece y está en una edad de conciencia, y es cuando pasa de muerte o de cierta forma de estar en inocencia a una separación con Dios, a una muerte espiritual, porque allí conscientemente empieza a hacer lo malo. Empieza a desobedecer, empieza a pelear, empieza a manifestarse esa naturaleza humana y pecaminosa que se desarrolla en cada persona, en unos más, en otros menos, pero de una forma o de otra, el pecado se manifiesta en las personas, y es un pecado, es un mal muy arraigado desde Adán hasta hoy. Es algo que está en nosotros, la naturaleza pecaminosa y esta naturaleza humana con la cual batallamos día con día, y por eso una vez que somos salvos, somos exhortados a tomar nuestra cruz y a morir cada día en ella, no como el catolicismo enseña de colgarse un crucifijo, una cruz allí. Hay gente que trae muchas, otros hasta tatuadas los traen en su cuerpo, pero como quiera esas cosas no les evitan de matar, de puñalear, de disparar, de matar a su prójimo. Entonces esas cruces no tienen poder, no es lo que la Biblia habla, es otro concepto. Pero hablando de la obediencia, dice aquí en Efesios 6, versículo 1, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Esta es la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vimos aquí el pecado más frecuente desde el huerto del Edén ha sido la desobediencia, un pecado arraigado. El niño tiene que ser entrenado. La primera cosa, la primera tarea de todo padre es quebrar la voluntad, romper la voluntad de su hijo, entender que él no es el que manda, que tiene que sujetarse, someterse en cierta manera a disciplina, entrenamiento, hasta que él pueda tomar decisiones por sí mismo y pueda valerse ya en una etapa donde él entienda el bien y el mal. Así es que es importante que se pueda ver que el pecado más frecuente es la desobediencia. ¿Es usted una persona que batalla con obedecer? Que quizás, por eso como dije aquí adelante, dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a los que son vuestros señores según la carne, con temor y temblor, en la sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan al hombre, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces estamos hablando en esta mañana la desobediencia. En primer lugar, el pecado más frecuente desde Génesis capítulo 2 y 3 hasta el día de hoy ha sido la desobediencia, un pecado muy arraigado. En segundo lugar, podemos ver que el pecado, la desobediencia fue el pecado que arruinó a Israel. Desde que ellos salieron del Egipto, empezaron los problemas con su actitud, con su espíritu, con su desobediencia. Allí en Deuteronomio 9, versículo 23, Moisés les recuerda en Deuteronomio 9, 23, cuando el Señor os envió desde Cades Barnea, diciendo subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis, ahí está, rebeldes al dicho del Señor vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis su voz. El primer pecado con el cual el pueblo de Israel como nación batalló. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y le dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser el pueblo escogido de entre todas las gentes, y ahí hace un pacto con ellos, lo que ellos deberían de hacer y guardar. Pero sin duda, algo que ellos siempre batallaron, al igual que nosotros, fue en obedecer, en sujetarse. Después, no solamente el pueblo, sino ya cuando después de la conquista, ellos ya están en la tierra prometida. Uno de los pecados que más destruyó a Israel fue la desobediencia. Y dice en el capítulo 2, versículo 18, cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor era con el juez y libraba los de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se arrepentía de sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuía de sus obras ni de su duro camino. Versículo 20, y la ira del Señor se enardeció contra Israel y dijo:
pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y ahí está la última frase, versículo 20, y no obedecen mi voz, y no obedecen mi voz. Desde su formación como nación, ahora ya estando en la tierra prometida, fue un pueblo rebelde. Bajo liderazgo de Moisés fueron rebeldes, bajo liderazgo de Josué fueron rebeldes, bajo liderazgo de los jueces fueron rebeldes. Luego después les pone reyes, y el primer rey que les pone es Saúl, y el primer rey fracasó en este aspecto. Él desobedeció. Dios le dio una orden en el versículo en 1 Samuel 15 para que fuera y destruyera a Amalek, un pueblo que se había opuesto en el camino cuando el pueblo de Israel subía de Egipto, y él pues no obedece, va y le dijo a Dios que matara todo, pero él mató lo flaco y dejó lo gordo. Y en el versículo 11 dice aquí, 1 Samuel 15 versículo 11, pésame haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué está diciendo Dios aquí a Samuel? Saúl ha desobedecido. Y Dios allí manda a Samuel para que lo confronte. En el versículo 19, ¿por qué no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor? Y allí Saúl da su versión. Entonces Samuel le responde en el versículo 22, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Saúl se estaba excusando de que aquello que habían traído era para los sacrificios, pero Dios no aceptaría esos sacrificios porque era de un despojo, de algo que él no había mandado. Versículo 22, porque como pecado de hechicería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos que el pueblo se rebeló a Dios en tiempos de Moisés, en tiempos de los jueces, en tiempos de los reyes, y todavía el profeta Jeremías les recuerda. Ahí en Jeremías dice la palabra de Dios en el Jeremías capítulo 9 versículo 13, dice este pasaje, Jeremías 9:13, y dijo el Señor, ¿por qué dejaron mi ley? Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Por causa de su desobediencia, el pueblo fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Ya estando en Babilonia, ya estando cautivos, Daniel pudo recordar lo que había pasado en Daniel capítulo 9, en el versículo 10, Daniel 9, versículo 10, dice este pasaje, Daniel 9, versículo 10, y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales puso Él delante de nosotros por mano de sus siervos, los profetas. En el versículo 14 también dice, veló por tanto el Señor sobre el mal y trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos su voz. Vemos entonces cómo generación tras generación el pueblo fue rebelde a Dios, desde Moisés, desde los jueces, desde los reyes, desde los profetas. No importaba el tipo, ni el calibre, ni la persona que Dios les enviaba. Ellos, aun y cuando no encontraban una excusa, un pretexto, ellos se rebelaban, se volvían. Hoy en día es exactamente lo mismo. Dijéramos que hoy en día los hijos nada más se rebelan contra aquellos que son malos padres, que no son un buen ejemplo. Los cristianos se rebelan contra malos pastores, contra pastores que no son lo que deben de ser. Quizás podríamos decir, no, el pecado es el mismo. Hay hijos que tienen buenos padres que les han dado un testimonio y son rebeldes hacia ellos. Hay cristianos que tienen buenos pastores, buenas iglesias, y son rebeldes contra ellos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana y pecaminosa, y es algo triste, sea cual sea el calibre o el tipo de autoridad. Hay personas que lamentablemente es su naturaleza pecaminosa y rebelde, y son obstinados y no obedecen. Tenga cuidado, porque un rebelde, dice Proverbios que el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él.
El rebelde lo único que está buscando es su destrucción. El rebelde corre hacia su muerte. Así es que tenga cuidado con esto. Vimos en primer lugar el pecado más frecuente, en segundo lugar el pecado que arruinó a Israel y en tercer lugar el obedecer. El obedecer es mejor. Dios castiga la desobediencia. Dios siempre ha castigado la desobediencia. Allí en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. Por la desobediencia de Adán, fuimos hechos pecadores. La naturaleza humana y pecaminosa vino. En Efesios capítulo 2, Pablo cita y dice, Efesios 2:2, en este pasaje, se nos dice, Efesios 2:2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Ese es Efesios capítulo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 6 también habla de eso. Colosenses 3, versículo 6, dice la palabra, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es triste como este pecado tan arraigado, siendo el primero, todavía sigue destruyendo a tanta gente. La desobediencia. Hay tres autoridades que Dios ha establecido sobre nuestras vidas a las cuales hay que obedecer. Primero hay que obedecer a Dios. Es la primera autoridad. La Biblia es nuestra primera constitución y como tal hay que obedecerla. En Actos 4, versículo 19, dice en el versículo, estos estaban aquí en el capítulo 3, han sanado a un hombre, después el pueblo religioso se han levantado contra ellos, los meten a la cárcel, los juzgan y luego los amenazan y les dicen que ya no prediquen más en el nombre de Cristo. Los otros sí pueden tener su religión, los saduceos, los escribas, los fariseos, pero como esto era una amenaza a la predicación en el nombre de Cristo, y por eso hay un mensaje que predico ¿por qué el diablo no quiere que se predique el nombre de Cristo? Porque en el nombre de Cristo hay autoridad, en el nombre de Cristo hay bendición, en el nombre de Cristo hay victoria, en el nombre de Cristo nuestras peticiones son contestadas, en el nombre de Cristo nuestros pecados son borrados, en el nombre de Cristo hay tantas cosas que recibimos, el nombre de Cristo tiene poder y un día toda rodilla se doblará. Y por eso hoy en día, si hay algo que le estorba a este mundo, sea gobierno, sea escuela, sea Hollywood, sea cual sea, la televisión hoy en día, vea los programas ahí de entrevistas, noticieros, nomás se habla de Cristo e inmediatamente le cortan allí. Y siempre lo va a hacer así. Pueden hablar de homosexuales, de lesbianas, prostitutas, de lo que sea, pero nomás meta el nombre de Cristo y hablando de Cristo como una fe viva y la palabra de Dios y le van a cortar. Porque no somos de este mundo. Y el diablo no va a atacar a las religiones, mahomas, musulmanes, árabes, de cualquier religión. De idolatría, hechicería, todo lo que es psíquica, sea cual sea, pero nomás predique del nombre de Cristo y va a ver cómo tiemblan y va a ver cómo dirían allá en el rancho, cómo respingan. Entonces es en el capítulo 4, versículo 19, mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que Dios. Pedro y Juan dicen, nosotros en ninguna manera podemos dejar de predicar, no nos vamos a sujetar, y si nos van a meter a la cárcel, métanos otra vez, porque nosotros vamos a seguir predicando en el nombre de Cristo, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces una autoridad a la cual siempre hay que obedecer es a Dios, es la palabra de Dios. La segunda autoridad que hay que obedecer es a nuestros padres. Es lo que dice Efesios capítulo 6 en el versículo 1. Efesios 6:1 dice la palabra de Dios: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sí, no lo tengo aquí, pero también hay que obedecer las autoridades terrenales. Romanos capítulo 13, siempre y cuando estas autoridades no se metan contra la palabra de Dios. Si esas autoridades ya aprueban leyes de matar a niños, y la Biblia dice que no hay que matar, que es algo que es abominación y que las manos derramadoras de sangre, dice Proverbios, van a ser castigadas, desde luego que no hay que obedecer a las autoridades. Si estas autoridades hoy en día reconocen uniones, porque no son matrimonio, eso es lo que son uniones del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, contradiciendo y quebrantando el mandato y el principio
principio bíblico. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Entonces no vamos a aceptar, no vamos a en ninguna manera vamos a predicar que el homosexualismo es pecado y que las uniones, sea cual sea el partido que lo promueva o el gobierno que lo acepte, y aunque ya esto ya se globalizó, vamos a decir que una lesbiana sigue siendo lesbiana y su pecado va a ser castigado, al igual que el homosexual sigue siendo homosexual y su pecado va a ser castigado. Cualquier pecado es castigado, pero Dios no acepta estas uniones, y esto es una aberración, una abominación delante de Dios. Aunque el gobierno les dé certificación, el registro los conozca, eso es inaceptable, inadmisible delante de Dios, es pecado, porque Dios no dice, Dios no hizo tal cosa. Hay mucha gente que dice, pues es que Dios me hizo. No, Dios hizo hombre, varón y hembra, macho y hembra, monstruos y bestias. Y si usted no es de lo primero o lo segundo, varón o hembra, pues ya usted sabe dónde se quiere clasificar de las otras dos especies que Dios hizo. Así es que es importante. Eso es lo que la Biblia dice. Yo sé que esto quizás está incomodando y hasta mismos cristianos, en cierta manera, no les cae, porque es la palabra de Dios y tenemos que alzar la voz y decirle a este mundo lo que la Biblia dice. No vamos a engañar a nadie. La Biblia le menciona pecado al pecado. No hay tal contradicción. Contra hoy en día hasta el pecado le están cambiando. Entonces debemos obedecer la palabra de Dios, debemos obedecer a los padres. Y quiero aclarar también que cuando una autoridad, aún y los padres, se contradice la palabra de Dios, se sale del margen de la palabra de Dios, ya está perdiendo su autoridad. Un esposo, la Biblia dice que la mujer debe obedecer a su esposo, pero cuando éste es inconverso y quiere llevarla a lugares o a tomar o a hacer cosas, cerveza, vino o con lugares inadecuados, pues por supuesto que el esposo no tiene por qué obedecer. Ella está obligada y debe obedecer y debe respetar y debe someterse en ciertas maneras, como el hombre también está obligado a obedecer a Dios. Es importante todos esos principios, porque hoy en día hay un desorden, por eso los matrimonios se destruyen, por eso los hijos se pierden, porque todo está fuera de control. Hoy en día tenemos hijos gobernando casas y padres obedeciendo a hijos, y es algo que está todo torcido. Y cuando en un objeto, en una cosa, en una guitarra, por ejemplo, las cuerdas no están en orden, no va a haber un buen sonido. Cuando en un carro los cables encendidos no están en orden, no va a encender. Cuando en una área, en una situación, las cosas no están en orden, no van a funcionar. Entonces hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a los padres, y Dios ha establecido también los pastores como líderes en las iglesias para poder predicar la palabra de Dios. Y cuando estos se salen del margen de la palabra de Dios, pues tampoco no los obedezcan. Yo le digo a la gente en nuestra iglesia, si yo estoy diciéndole algo que no dice la palabra de Dios, mire, esas son palabras mías, no me obedezca, pero si esto es la palabra de Dios, oiga, obedezca. Dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, la fe de los cuales seguir, considerando cuál haya sido el fin de su conversación. Y el 13 dice, 17, Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. Y note bien que estoy diciendo pastores, no estoy diciendo en un momento, la Biblia no dice pastoras, pastores. Obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos, no como aquellas, no como ellas, dice, ellos y aquellos que han de dar la cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Ahí está lo que es hoy en día necesitamos tanto, la desobediencia, la obediencia. Estamos plagados de desobediencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. La desobediencia es el pecado o el primer pecado que se hizo. Debemos obedecer a la palabra de Dios. El obedecer, dice 1 Samuel 15:22, es mejor. El obedecer es mejor. Obedezca la palabra de Dios, obedezca. Y Dios nos ayude a poner en alto su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a velar, porque sin duda Satanás buscará hacernos tropezar, hacernos caer. Ayúdanos a, Señor, llevar un buen testimonio a este mundo y hacerles ver de la luz de Cristo y tu palabra. Gracias por todo. En nombre de Cristo. Amén y amén. 4:53, ya estamos rebasando la hora, así es que en cuanto a tiempo de predicación, le invitamos, recuerde que estamos grabando el mensaje, usted puede seguir llamando aquí a estos teléfonos 83 16 4809, 83 16 4809 o al 80 32 6671.
8316-4809 y al 8032-6671. Celular 8181-801101, 8181-801101. Vamos a pedir a nuestro hermano Lozano que ore por las peticiones, tenga con qué anotar, le vamos a dar los teléfonos de casa si es que usted no anotó los números aquí para que ya nos pueda contactar durante el día. Adelante, hermano Juan. Bien, pues gracias por todos aquellos que se comunicaron con nosotros. Vamos a estar orando por sus peticiones. María del Roble nos llamó, también nuestra hermana Rosario López, nuestro hermano Francisco Beltrán, el señor Armando también, Norma Angélica Cardona, Yolanda Vázquez también, Ramón Reyes, hermano Efraín también, Julia Ponce también nos llamó, Javier Flores, María del Consuelo Hernández, también Lourdes Medrano, también Javier Quintero. Tenemos otros mensajes que no tenemos sus nombres. Pedimos por favor que en los mensajes de texto que nos pongan quién los manda. Tenemos 4 de ellos que ya les estamos mandando que nos den su nombre para poder orar específicamente por ellos. También nuestro hermano Samuel Aurrabá que nos mandó un mensaje. Y pues gracias por todos estos llamados. Vamos a estar orando por ellos de una manera más específica en unos momentos más. Vamos a orar de una manera general. Padre, gracias te damos por ello, por tu palabra que fue predicada, Señor. Rogamos que tú sigas prosperándola y gracias por todos los nombres que hemos dado. Tú sabes sus peticiones, sus necesidades, Padre, porque tú lo sabes todo. Los ponemos en tus manos para que tú des respuesta según tu bendita voluntad. En Cristo Jesús te lo rogamos todo esto. Amén. Muy bien, pues le recordamos que hoy tenemos servicio en nuestra iglesia a las 7 de la tarde. La iglesia de Benecer también se congrega hoy. Ellos están allá en la calle Álvaro Orozco 4548 de la colonia Unidad Piloto. Allá por Eloy Cavazos, subiendo por Pájaros Azules, hay unos bochitos blancos que le llevan hasta la mera puerta de la iglesia. Usted le dice ahí la calle. En la iglesia Bautista Benecer, hoy se reúnen a las 7. Mañana en García, a las 7 también Maravillas Cruz con Duraznos, en los Nogales o el Polvorín, segundo sector, Iglesia Bautista La Gracia. Hoy nosotros estamos aquí con la ayuda de Dios a las 7. Iglesia Bautista Bíblica La Gracia aquí en Santa Catarina, la zona norte, por la avenida Luis Donaldo Colosio, por la carretera Saltillo, entrando por la calle San Pedro. Si va por la carretera Saltillo, pasa el Mercado de Abastos, pasa los rieles, el puente del Arroyo del Obispo, entrando 3 calles a la izquierda. Si viene a la Colosio, se retorna allí en la Cruz Roja, entra, esa es la San Pedro, 3 calles a la mano derecha, si baja de Colosio. Así es que hoy a las 7 le invitamos, predicamos todo el consejo, la palabra de Dios, y le recordamos que este programa se transmite el lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la mañana. Le invito para que pues nos visite, nos acompañe, y si no, pues invite a otras personas a escuchar el programa 3 días por semana, un programa totalmente en vivo. Tenga con qué anotar, le voy a dar los teléfonos de casa para que nos llame. Yo quiero pedir sus oraciones, como siempre, a todas las personas que están al pendiente de nuestro programa y que nos han apoyado a través de este ministerio. Mañana estaremos saliendo para Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, de allí vamos a Guatemala, la capital. Entonces, ore que nos use. Estaremos predicando el fin de semana en Guatemala, la capital, una conferencia, y luego después en Tuxtla, también martes y miércoles de la próxima, otra conferencia en Tuxtla. Así es que ore que Dios bendiga a los que nos acompañan y que Dios obre también. Pues estaremos orando por ustedes el viernes, si Dios permite, ya no estaremos aquí hasta el otro viernes que Dios, si Dios nos presta la vida, vamos y regresamos, estaremos con ustedes. Como quiera, los hermanos aquí estarán al pendiente de los programas. Así es que llévenos sus oraciones, que Dios nos guarde, Dios bendiga y Dios nos use allá donde vamos a estar predicando. Le recuerdo los teléfonos de casa: 83 16 48 83 16 42 10, el número de nuestra iglesia, 83 16 42 10, o también al 83 16 49 12, 83 16 42 10 o al 83 16 49 12. Nuestro celular como pastor, ahí nos puede mandar un mensaje o llamar 81 10 44 25 76. 81 10 44 25 76. Pastor Raúl Reyes, ahí estamos para servirles. Les dejamos con este último canto, y ese hombre se llama Esperando que sea de bendición a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos. Y nadie lo acompaña, rogando está sus labios.
la palabra de Jesús y caminando a medianoche, venciendo el frío y la tempestad, acude pronto al llamado de algún necesitado. Ejemplo de amor y de bondad, llamado por Cristo a predicar. Si algunos entendieran que no es fácil ser pastor, serían obedientes con los siervos del Señor. Ese hombre es mi pastor, me fortalece su oración. Si estoy enfermo, me da aliento por la palabra de Jesús y caminando a medianoche, venciendo el frío y la tempestad, acude pronto al llamado de algún necesitado.